Hola, Hola, hija. ¿Cómo estuvo tu semana? muy interesante la verdad. La mía muy aburrida. 100 casos nuevos, Solo parejas que se espían entre sí. patético. Es lo que hay. No entiendo cómo dejaste tu trabajo de jefe de investigaciones de la ciudad capital. Me fui porque no querían tener que despedirme. Y la gente pedía respuestas. Bueno, comencemos a buscarlas. Veo que trajiste mucho. Traje todo lo que tenía. Genial. Veo que tenés todo bien clasificado. Sí. Y aquí tengo mi diario de reflexiones de aquel entonces. Diario de reflexiones, ¿eh? Suena interesante. Sentite libre de leerlo. No sé si es interesante. Esto es lo interesante. ¿Qué es eso? Estos son los videos de vigilancia de la desaparición. Genial. Pero no sé si tengo con qué reproducir eso. Quizás en la universidad haya un reproductor. No son tan viejos. Voy a conseguir uno, sea como sea. Quiero ver a la diosa felina. Sí, y no solo eso tenés que ver, sino el extraño fenómeno de cómo se alteran las cámaras antes de que desaparezca misteriosamente. Eso sí que suena interesante. Si quieres ver a la diosa felina, aquí tengo fotos. Sí, muero por verla. Horas le pasó las fotos a Katia. Ay, qué hermosa. Una gata violeta. Creo que nunca había visto nada igual. Nunca hubo nada igual. Ahora empiezo a creer que era una diosa, lo que sea que eso implique. Bueno, como te dije, su propia vida anterior nos visitó hace miles de lunas y nos anticipó su llegada. Bueno, pero puede haber sido simplemente un ser de otro planeta que vino a sembrar una nueva forma de vida, o algo así. Sí, puede ser. ¿Qué es una diosa para vos? ¿Qué? ¿Qué es una diosa para vos? Ay, qué pregunta. Mm, Supongo que hay muchas formas de entender el tema, pero a mi criterio, Dios es la creadora de todo lo que es, y esa gata no puede ser eso, por más rara que sea, aunque acepto que no sé nada del asunto realmente. Es un misterio todo el asunto, es verdad. Entiendo que es la reencarnación de la diosa primera. Sí, supongo que tengo que expandir mi mente para entender esto. Sos la persona con la mente más expandida que conozco. Entonces puedo más. Voy a resolver este misterio. Y por resolver este misterio, me refiero no solo a saber qué pasó con esa gata violeta, sino entender qué es lo que es o era. Me conformo con develarlo primero. ¿Y qué hacía ella? ¿Cómo que hacía? Eso. ¿Qué hacía? Y era una bebé recién nacida. No hacía más que estar en su cuna durmiendo. Bueno, pero un ser que fue germinado en miles de lunas no es igual a cualquier bebé, ¿o no? Y, sin dudas, no. Pero no mostró algún comportamiento extraño más allá del que cualquier gata recién nacida podría mostrar. ¿Cuántos días pasaron desde que nació hasta que desapareció? 2 lunas. Hmm. Ah, mirá, acá las fotos tienen fecha. Sí, ese es del día en que desapareció. Hey, eso fue justo 3 días antes de que yo naciera. Es verdad, tienen prácticamente la misma edad. Miau, eso es bastante loco. A vos te asignaron el caso desde el principio si estabas a cargo de la Oficina de Inteligencia de Asuntos Especiales de la ciudad capital, ¿no? Sí, un profundo silencio se hizo entre los dos, y Horas bajó la mirada. Mírame, Horas levantó su triste mirada. ¿dejaste sola a mamá el día en que yo nací? Estaba con su madre y ella insistió en que vaya a la ciudad a investigar el caso. Además, tú naciste 2 lunas antes de lo previsto. Quiero que te vayas. Lo lamento todos los días de mi vida. Ya, Lo siento.
en verdad. No te quiero escuchar. Me voy porque no te puedo ni mirar. Katia salió de su cuarto completamente enfurecida. Atravesó el pasillo y salió del edificio. No sabía qué hacer, por lo que simplemente caminó hasta que se arrodilló en el pasto y comenzó a llorar entre tristeza y bronca. ¿Por qué mi vida es así? De repente, Lira apareció junto a Katia. Kat, ¿estás bien? Hola, Lira. No, no estoy bien. Nada bien. Todo lo contrario bien. Sí, te vi salir corriendo y me preocupé. ¿Qué pasó? Todas las personas me decepcionan. Todas y cada una de ellas. Lo único que me queda, como lo fue toda la vida, es seguir sosteniendo ser la única persona a la altura del compromiso con la existencia en soledad. Espero no decepcionarte. No te lo tomes a mal, pero te juro que ya no espero otra cosa de nadie. Es como si la gente no dimensionara lo magnífico de estar vivo y no les importara estar a la altura de tal maravilloso regalo. La gente vive evadiendo pensar esas cosas. Exacto. ¿Me querés contar qué pasó? Estoy enojada y triste porque mi padre me decepcionó. Y mira que yo ya estaba decepcionada hace rato, pero me había hecho ilusiones una vez más de que podía ser un padre presente y con capacidad real de escucha. ¿Pero qué pasó? Me enteré de que no acompañó a mi madre en el parto de mi nacimiento, y ella murió dándome a luz. Lo siento, en verdad. Sí, yo también. Es muy triste. Pero eso fue hace mucho tiempo. ¿No te parece que tu papá puede haber cambiado? Digo, dijiste verlo diferente. Si hubiera cambiado, me hubiera dicho esto sin que yo lo descubra. No debe ser fácil decir algo así. Muchas cosas no son fáciles. Hacer un triple no es fácil, ser mejor promedio no es fácil. No todas las personas son como vos. De eso estoy hablando, justamente, de la soledad en la que vivo esta vida. Toda la gente del mundo vive perdida en la banalidad, en la perezosa mediocridad, o peor aún, en la vulgar ostentación de lujos y supuestos triunfos intrascendentes. Quizás sí sos única, Katia. Y quizás realmente podés ser una maestra en que seamos mejores personas. ¿Y qué? ¿Decepcionarme todos los días? No, gracias. Prefiero seguir en soledad, sosteniendo una existencia digna hasta que me muera o encuentre una persona a la altura. ¿No te parece vanidoso ese pensamiento? Vanidoso sería si no tuviera razones reales para entenderme así. Esto no es vanidad. Esto es orgullo, consecuencia de una conciencia real de mis méritos y esfuerzos. ¿No te haría sentir orgullosa ayudar a otros a mejorar? Sí, pero... ¿Qué? Bueno, esto sí va a parecer vanidoso, pero también creo que es objetivo. Creo que mi tiempo vale mucho como para ver si otras personas quizás cambian. Quizás podés enfocarte en que mejoremos como equipo. Digo, vas a entrenar de todos modos y todo indica que serás la próxima capitana. Sí, tiene sentido. Gracias. O sea, no por el consejo, sino por estar. Y por el consejo también. Mereces. ¿Vos estás bien? Sí, un poco preocupada por la economía nada más. Yo hoy salí a vender budines y gané buen dinero. Si quieres otro día, salimos juntas. Sí, eso suena bien. Pero no sé cocinar. O sea, sí, pero no como para vender. Yo cocino y vos vendes. ¿Qué opinas? Sí, eso suena bien. Vamos a descansar. Sí. Espero que mi padre ya se haya ido. Si querés, puedes venir a pasar el rato a nuestro departamento. No quiero pasar el rato. Quiero hacer algo importante. Es en serio. Se viene el primer partido oficial. Podemos desarrollar algunas estrategias, comer algo. Sí, suena bien. Katia disfrutó una cena con sus amigas y luego volvió a su departamento. Su padre ya no estaba, pero había dejado todos los elementos de la investigación ahí. Necesito ver esos videos. Así, Katia pasó unas buenas horas explorando los elementos de la investigación.
Luego tomó el cuaderno de anotaciones de su padre y pasó por su mente leerlo, pero seguía enojado con él por lo que no quiso hacerlo. Mañana consigo con qué ver esos fideos. Se levantó temprano y comenzó su rutina, pero antes de que termine de meditar, tocaron su puerta. Ah, no, esto es nuevo. Demasiado temprano para que me molesten. Katia abrió la puerta y se encontró con Enta. Hola, Enta, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí, ¿te interrumpo? Honestamente sí. Las primeras horas de la mañana las uso para evitar la calma en soledad, limpiar mi cuerpo y mi mente. Perdón, Está bien, ahora ya lo sabes. la profesora Bansai nos convocó al gimnasio. El entrenamiento es a la tarde. ¿Qué se piensa, que estamos a su servicio? ¿Estás de mal humor? Un poco, sí. Por eso estaba enfocada en cultivar mi calma. ¿Venís? Y sí, dame un segundo que me pongo la ropa de entrenamiento. Dijo que no es para un entrenamiento, nos quiere comunicar algo. Ah, mejor. Bueno, vamos. Las chicas están camino para allá. Así fue que llegaron a un espacio de entrenamiento, el cual no era el mismo estadio en el que jugaban los partidos. Katia y Enta se acercaron a Prana y Lira. Hola, bella. Hola, chicas. ¿De qué se trata esto? No dijo nada la profe. Bueno, veo que están todas aquí. Disculpen si les interrumpí su agenda o las saqué de la cama. Tengo noticias. Estuve hablando con los directivos y haciendo gestiones al respecto y logré que nos dieran permiso para hacer un campamento de entrenamiento en las montañas. El lugar no es muy lejos de aquí y se les va a excusar cualquier falta de clases y partimos hoy mismo. Katia levantó la mano. Katia, ¿Por qué no nos dijo esto antes y cuál es el propósito de este viaje? no se los dije antes porque era poco probable que nos aprueben y financien el viaje. ¿Qué lo hizo posible? Ja, ja, ja. Tenés instinto, chica. No quiero subirte la autoestima, pero la universidad ve muy posible que ganemos el torneo interuniversitario de este año desde tu incorporación. No jugué ni un partido oficialmente. No, pero tampoco has cerrado ni un solo triple en los partidos de práctica. La verdad, Katia, es que nunca había visto nada así, ni en las ligas profesionales. ¿Y el propósito del viaje? Bueno, considero que la mejor forma de que efectivamente tu talento nos permita ganar el torneo interuniversitario es que realmente podamos funcionar como un equipo. Y el viaje a la montaña es para eso, para que realmente puedan forjar vínculos verdaderos, conocerse en verdad. Parece un super plan, profe. Además, las montañas les darán el temple que sus mentes necesitan. Me sirve. Sin más que decir, vayan a preparar sus bolsos. No hace falta que traigan dinero. Todos los gastos estarán cubiertos por la Universidad de Michigan. Todas aplaudieron alegremente. Katia, Enta, Lira y Prana salieron del lugar juntas. Me encanta. Ya quiero conocer las montañas. Sí, además tiene mucho sentido lo que dice la profe. Es la que sabe. Además, no sé, siento que es como una aventura. Podemos hacer una expedición al bosque o algo así. Así, conversando, llegaron al edificio donde vivían. Ay, chicas, miren. ¿Es Respect? ¿Qué hace acá ese? Seguro te busca a vos. Yo no quiero nada con ese. Amiga, yo no me voy a enojar. Me gustan muchos chicos y pretendientes no me faltan. Si no lo decía por eso. Pero admiro tu desapego. Dale unos besos, por lo menos. Ni unos besos ni nada. Así llegaron a la puerta y él se les acercó. Hola, señoritas. Hola, Respect. Hola, Prana. Estamos ocupadas. Tenemos un viaje pronto. Tan mal te caigo. Si me cayeras mal te lo diría. No te hagas problema. Sos ácida, ¿eh? Me caes mal. ¿Qué querés? Quería hablar con vos. Estamos hablando. Te escucho. ¿Podemos hablar a solas? No. Nosotras vamos a armar los bolsos. No lo trates mal, Kat. Nos vemos en un rato. Vos pórtate bien, nene. Así, quedaron los dos solos, Katia y Respect.
¿Qué me quieres decir? Primero que nada quiero agradecerte. ¿Por qué? Me hiciste ver que el hip hop es algo más importante de lo que imaginaba. Y además me hiciste ver lo mucho que me queda por crecer en la música. Me sentía en la cima. Mereces. Gracias. Bueno, nos vemos. Espera, no te vayas aún. Voy a ser extremadamente clara con vos. No tengo ningún interés sexoafectivo en tu persona. Ah, puñalada directo al corazón. Y bueno, es lo que es. No voy a decir que no me duele, porque me parte a la mitad lo que me decís. Nunca me había interesado así por nadie como por vos. ¿Ya está? No seas tan mala. Un poco de piedad. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Ben Banners. Mis amigos me dicen Clash y mi nombre artístico es Respect. Bueno, Clash, no tendría piedad si te diera expectativas de algo que no va a pasar. Ah, me pusiste en la zona de amigos de una. Sí, Bueno, lo acepto. ¿algo más? Quería proponerte que hagamos una canción juntos. Estoy por grabar un disco y me gustaría hacer una colaboración con vos. Está bien. Miau, me dijiste que sí a algo. Me parece una propuesta interesante, pero con una condición. Decime. Asegúrate de que esto no lo estás haciendo para enamorarme o algo así. Cuando sepas que lo estás haciendo por real compromiso con la música, nos juntamos y hacemos esa canción. ¿Está mal que quiera enamorarte? Me inspiras cosas muy bellas. Yo estoy consagrada a otra persona. Miau, ¿no es mucho la palabra consagrada? No, es la palabra exacta. ¿Es tu novio? No, ¿Novia? no tengo la suficiente confianza en vos como para que hablemos de esto. Me tengo que ir, Clash. Espero que hagas honor a tu nombre artístico y que si nos juntamos a hacer esa canción, sea respetando esto que te digo. Si no, me vas a hacer sentir incómoda. Está bien, voy a hacer mi duelo. Pero en verdad siento que tenemos una conexión, como si te conociera de antes. Sí, yo también la siento honestamente. Por eso sí quiero hacer una canción con vos. Creo que es importante. Por unos días no voy a estar. Nos vamos a la montaña a entrenar. Voy a aprovechar para escribir unas líneas. Nos vemos en unos días. Nos vemos. Katia dio media vuelta rápidamente y abrió la puerta del edificio en el que vivía para encontrarse con Lira, Prana y Enta en actitud sospechosa. ¿Me estaban espiando? Sí, Sí, Sí. pobre chico. Sos fría, ¿eh? Soy fría si tengo que serlo. genial lo de la canción. Te vas para arriba. Me pareció una oportunidad interesante. Cultivo el canto y la música hace mucho tiempo y no me he dado oportunidad de compartirlo. Parece un despropósito no hacerlo. Eso va a estar genial. ¿Vamos a armar los bolsos? Así fue que se prepararon y antes del atardecer, el colectivo con las 10 jugadoras y su entrenadora estaba camino a la montaña.